Bueno, nos encontramos ante eso. El posmodernismo fue un movimiento muy reaccionario en el sentido ya no político, sino en el sentido cultural. Yo lo creo más se puede definir, el posmodernismo fue un movimiento populista de la cultura, un populismo cultural excesivo, inmoderado, y produjo muchos saltos en la percepción de las cosas, muchas contradicciones tremendas. Bueno, yo me daba cuenta de eso a los 40 años, antes de los 40 años. Y yo decía, Dios mío, ¿qué pasa aquí? Esto es falso. Esto es falso. Esto tiene que ser refutado. ¿Quién lo refuta? Bueno, los personajes estos, por ejemplo, Venturi, escriben muy bien, pertenecen a una especie de jet set americano, es decir, los sectores culturales de la parte superior de los estratos sociales, tienen buena venta. Yo recuerdo que hubo un arquitecto colombiano que en una reunión que hubo en alguna parte, porque lo recuerdo claramente, sin que me acuerde del nombre, llegó a decir que Venturi era el arquitecto más importante del siglo. Eso es una exageración, una inexactitud que es peor que eso. Una inexactitud total. Ahora, ¿qué hacer los críticos? ¿Dónde están los críticos para que confronten esto? Todos estaban plegados a esa misma especie de cartilla que se generalizó en el mundo. Bueno, en cuanto a mí respecta, ¿qué me produjo? Mucha frustración. Yo me daba cuenta, lo digo en el libro, que la complejidad y la contradicción en la arquitectura histórica era algo perfectamente aceptado en el discurso de la gente que me educó a mí como arquitecto en los años 50, mediados. Eso estaba en el ambiente, se sabía. No para eso había que destruir el movimiento moderno. Pero es que en los Estados Unidos, ¿qué es lo que tiene éxito? Lo que reconstruye, lo que destruye reconstruyendo una novedad. Y ahí empezó ese río, un río que se hizo caudaloso. ¿Cómo contrarrestarlo? Bueno, ¿qué hice? Me sentía frustrado, por supuesto. ¿Qué hice? Estudiar. Y creo que de ese estudio pude lograr aclarar ciertas cosas. Y fue a través de una casualidad cuando un profesor de aquí de la Facultad de Arquitectura de Venezuela, de Historia de la Arquitectura y Teoría, bueno, de Historia de la Arquitectura, no de teoría, que se llama Manuel López, en una charla una vez que tuvimos en la Facultad de Arquitectura, en la que estaba él y estaban otras personas, él habló de Ludwig Wittgenstein. Y a través de lo que él dijo, yo me sumergí y me he sumergido a lo largo de casi todo el resto de mi vida, estoy hablando de 40 años por lo menos, en el estudio del legado de Wittgenstein. ¿Por qué? Porque el legado de Wittgenstein, la importancia que tiene, no es lo que él dijo, como él lo recordó respecto a su libro Esencial, sino lo que no dijo. Es decir, hizo filosofía evitando hablar de las cosas que típicamente se le atribuyen a los filósofos, porque contrarió esa visión de la filosofía, de que se trata de crear conceptos y palabras y palabras y palabras, una selva de palabras que nadie entiende sino los iniciados. Él destruyó eso. Se ha hablado de dos Wittgenstein. Bueno, ahí hay un mundo. Y a mí me dio, y yo lo agradeceré siempre, los fundamentos
para entender que gran parte de la crítica arquitectónica es tautologías. Son cosas, conceptos inventados que no dicen nada. Es, para decirlo en criollo, pura paja. Gran parte de la crítica es, digamos, qué bueno, se puede prescindir de ella. Bueno, y entonces, bueno, hay algunos críticos que no se dejaron, digamos, absorber por eso. Uno de ellos, creo, parcialmente, soy amigo de él. Hemos tenido una conversación interesante no hace mucho con motivo de la exposición de Málaga. Pero yo lo respeto mucho, pero creo que su actitud fue hasta un punto, que es Kenneth Frampton. Kenneth Frampton acuñó el término ese de la regionalismo crítico, que trató de salirse un poco de la tendencia que venían señalando los escritores a favor del posmodernismo. Y por eso vino, por cierto, voy a compartir pantalla ahora. Ya están compartiendo pantalla, déjenme un momentico para ir hacia el libro. ¿Qué es este libro que está aquí? Este libro no es del periodo que estamos hablando. Este libro salió mucho después. Pero ahí aparecen los nombres de Kenneth Frampton, porque Kenneth Frampton, ahí, esa es la transcripción de una entrevista que yo le hice a él, donde se refiere a no de manera esencial, pero sí, digamos, toca el tema del posmodernismo y a la vez habla de sus tesis sobre regionalismo crítico. Y el texto que está en ese libro, yo creo que es un texto muy interesante desde el punto de vista de la posición de Kenneth Frampton. Aparte de que es muy importante, también muy interesante el de Oriol Bohigas como un texto que abona a su visión de la cuestión urbana conceptos de mucho interés. Ese libro es muy interesante. Fue publicado aquí en Venezuela en el año, voy a ver la fecha porque siempre se me olvida. Y creo que del posmodernismo queda muy poco que valga la pena, salvo que no es poca cosa que ese proceso de refutación de lo moderno ayudó a entender mejor los caminos a seguir. Eso sí se logró, y el posmodernismo ayudó, por ser una actitud revisionista y una actitud polémica, ayudó a aclarar las cosas y mejoró, amplió, profundizó la visión de la ciudad. Las enseñanzas, por ejemplo, de Aldo Rossi respecto a la comprensión de la ciudad fueron muy importantes.